En la actualidad, estamos viviendo una época donde las diferentes industrias de entretenimiento apelan a la nostalgia para buscar atraer más público, de ahí que hasta se haya acuñado el término factor nostalgia para referirse a este tipo de prácticas en materia de marketing. En el apartado de los videojuegos, esta tendencia de apelar a la nostalgia se ve claramente con el desarrollo de remakes y remasters que hoy en día inundan el mercado. Esto ha resultado ser una estrategia bien fructífera y hasta beneficiosa a futuro, ya que estos remakes consiguen tanto traer de regreso viejos fans, así como atraer a nuevo público a disfrutar de estas nuevas obras, las cuales en muchos casos superan a las versiones originales, lo que se traduce en un renovado interés en dichas sagas y que por lo tanto dichas compañías desarrolladoras estén más que dispuestas a traer nuevos títulos de estas franquicias. Ejemplos conocidos y destacables de esta tendencia hay para tirar al techo. Por solo mencionar unos pocos, tenemos los remakes de Resident Evil 2, Silent Hill 2, Final Fantasy VII, la trilogía de Crash Bandicoot, Pokémon Heart Gold y Soul Silver, Shadow of the Colossus y así un largo etcétera. Pero por cada buen remake que sale y se vuelve tendencia, hay otros que pasan muy por debajo de la mesa, pasan de moda o no llaman tanto la atención como antes, a diferencia de otros títulos que sí llegaron a romper el internet. Es por ello que el día de hoy les traigo una lista con 8 fantásticos ejemplos de remakes de videojuegos que verdaderamente son buenos, pero que no suelen figurar en listas de mejores remakes por no ser tan conocidos, haber perdido terreno frente a la competencia o no haber causado tanto ruido en el competitivo mundo de las redes sociales, aunque para serles sincero, sí vale la pena que los prueben aunque sea una vez. Sin más que aclarar, pónganse cómodos y demos inicio a esta lista de remakes buenos pero olvidados. Número 8. Metal Gear Solid The Twin Snakes. Y comenzamos esta lista con un remake de la icónica saga de Konami Metal Gear. En este caso hablo de Metal Gear Solid The Twin Snakes, entrega la cual fue lanzada en el año 2004 de forma exclusiva para la consola Nintendo GameCube, siendo este un remake del original Metal Gear Solid para la PlayStation 1. En este caso dicho remake fue relanzado por el equipo de Silicon Knights en colaboración con Konami y siendo asesorados por el mismísimo creador de la saga, Hideo Kojima, y el creador de Mario, Shigeru Miyamoto. De buenas a primeras, lo más destacable de esta versión de Metal Gear Solid es el cambio a nivel de gráficos que tuvo el juego, cosa que se logró ya que el título usó el mismo motor gráfico de Metal Gear Solid 2. Los controles igualmente fueron pulidos para que respondieran de mejor manera y el gameplay también fue actualizado añadiendo mecánicas que no estaban presentes en el título original y que venían directamente del Metal Gear Solid 2, como poder apuntar en primera persona, colgarse de las salientes y ocultar cuerpos en el interior de casilleros, cosa que hacía que el juego fuera mucho más pasable. Este juego también contó con casi el mismo elenco de voces que en el original, a excepción del actor que le daba voz al personaje de Gray Fox, y también la banda sonora fue cambiada añadiendo nuevas pistas. Eso sí, a pesar de todas estas novedades que fueron bien recibidas por gran parte de la comunidad, hubo otros que no les sentó bien estos cambios, como en la banda sonora que fue considerada inferior a la original por dejar de lado alguna de las pistas más icónicamente populares. También se criticó la presencia excesiva de las mecánicas del Metal Gear Solid 2 que hicieron el juego excesivamente sencillo, eliminando mucha de la dificultad del original, cosa que no sentó muy bien a alguno de los fans clásicos de los 90. Aun con todo esto, The Twin Snakes es un remake muy gratificante y competente que nos entrega una versión que poco tiene que envidiar a su versión de PlayStation 1. Yo personalmente se los recomiendo. Número 7. Resident Evil Deadly Silence. La franquicia de Resident Evil no es para nada ajena a los remakes, más en los últimos años donde algunos de los títulos más sonados y vendidos de esta saga de survival horror de Capcom han sido precisamente versiones mejoradas de entregas clásicas para las consolas de la última generación, siendo de esta manera que hemos podido ver remakes fantásticos de Resident Evil 2, Resident Evil 3 Nemesis, Resident Evil 4 y claro y por supuesto no podemos pasar por alto el primer remake del Resident Evil para la GameCube, así como su versión en HD que estuvo disponible para todas las demás consolas, siendo aplaudido en su momento y que nos transportó a la que es de lejos considerada la mejor versión de la mansión Spencer. Pero un título que pasó muy por debajo de los radares del mundo, incluyéndome a mí, es el título Resident Evil Deadly Silence, un remake del primer Resident Evil que salió de forma exclusiva para la consola Nintendo DS en el año 2006 en conmemoración del 10º aniversario de la saga. Esta reedición del primer Resident Evil fue hecho desde cero para que corriese en la Nintendo DS. Esto significó un cambio notable a nivel gráfico con píxeles sumamente hermosos, tanto para los personajes y enemigos, así como también para los escenarios, los cuales ahora lucían mucho más definidos y brillantes.
Pero de lejos, la novedad más curiosa de este título es que supo aprovechar las capacidades de la consola portátil de Nintendo para entregar mecánicas nuevas que hicieran uso de la doble pantalla táctil o el micrófono de la Nintendo DS, ya sea para la resolución de puzzles o en secciones donde hacíamos uso del cuchillo en primera persona, aunque teníamos la opción de jugar en un modo clásico donde obviábamos todos estos añadidos si deseábamos una experiencia más cercana a la original. Y ya por último está el hecho de que este juego permitía jugar en un modo multijugador para hasta 4 jugadores haciendo uso del Wi-Fi. Sin duda es que esta versión de Resident Evil 1 tiene muchas cosas que pueden ser interesantes de probar, por lo que si tienen la oportunidad de jugar este título en su Nintendo DS o en un emulador, no se lo piensen 2 veces para echarle una probada. Número 6. Tomb Raider Anniversary. Y seguimos con una rápida parada en la saga de Tomb Raider, otra franquicia la cual ha recibido una notable actualización en sus entregas clásicas gracias a los remasters que recibieron sus primeras 6 entregas en la consola PlayStation 4. Pero en este puesto voy a hablar de otra joyita remake de la saga, en este caso Tomb Raider Anniversary, título desarrollado y lanzado por Crystal Dynamics en el año 2007 como conmemoración del 10º aniversario de la primera entrega de la franquicia, para múltiples consolas como la PlayStation 2, Xbox 360, PSP, PC y PlayStation 3. En este título seguimos a la aguerrida y siempre amada arqueóloga Lara Croft en una recreación casi fiel de su primera entrega que se lanzó en 1996. A nivel gráfico el cambio es notable, pasando de la rigidez y los escenarios poligonales sencillos del primer título a la fluidez y diseños más definidos y construidos de esta entrega, cosa que fue posible ya que el juego fue completamente diseñado haciendo uso del motor gráfico de Tomb Raider Legends, entrega anterior desarrollada por Crystal Dynamics, sumado a que se implementaron varias de las mecánicas en materia de gameplay de dicha entrega. El diseño de niveles es impecable y por supuesto que superior a lo visto en el original, siendo un juego totalmente nuevo. A esto se le suman sus puzzles bien diseñados, su banda sonora impecable y de paso cuenta con actuación de voz en español, cosa que no contaba el juego original. Pero más allá de ser un remake del primer Tomb Raider, este juego va más allá, ya que a nivel argumentativo y a nivel de continuidad forma parte de la trilogía Legend, siendo una precuela de Tomb Raider Legend y sirviendo a la vez de puente con la entrega de Tomb Raider Underworld, la tercera y última parte de esta trilogía. Y ya para pasar al siguiente puesto, vale la pena recordar que Crystal Dynamics ya se encuentra trabajando en un nuevo y moderno remake del primer Tomb Raider en la forma de Tomb Raider Legacy of Atlantis, que saldrá a la venta en algún punto de este mismo año 2026. Número 5. Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini Rehidratado. Uno de mis favoritos a nivel personal y que demuestra lo bien que viene el salto generacional de una consola a otra para un remake es el excelente trabajo que se hizo con el remake de Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini Rehidratado, remake del Bob Esponja Batalla por Fondo de Bikini del año 2003, para muchos el mejor juego de Bob Esponja, incluyéndome. En este caso el cambio a nivel gráfico es más que evidente, ya que hablamos de que el juego original desarrollado por Heavy Iron Studios ya ha envejecido relativamente bien, pero es evidente que el pasar de los años le ha pasado factura, especialmente en materia de gráficos. Este remake mantiene la misma historia y mecánicas del juego original, pero mejora totalmente en cuanto a los gráficos que fueron hechos desde cero, tanto los personajes, que ahora lucen un aspecto más parecido al de las últimas temporadas y películas, como el de los escenarios, que ahora lucen más vibrantes y vivos. Los fondos, la iluminación, los colores, la actuación de voz y los diálogos están totalmente actualizados y potenciados para las capacidades de la última generación de consolas. Otra diferencia crucial es que esta nueva versión posee un modo multijugador, ya sea para modo local y online, así como nuevos modos de juego y otras cosas que fueron cortadas de la versión de PlayStation. El juego tendría que una recepción mixta, pero fue lo suficientemente exitoso para que el equipo de Purple Lamp Studios obtuviera luz verde para continuar lanzando juegos de Bob Esponja, como lo fueron The Cosmic Shake y Titanes de las Mareas. Número 4. Medieval Resurrection. Una de las joyitas más queridas por los amantes de la PlayStation 1, casi que al mismo nivel de Crash Bandicoot o Spyro the Dragon, es Medieval, un juego de acción y aventura que nos lleva al oscuro y gótico reino de Gallowmere, en compañía de Sir Daniel Fortesque, quien tiene la misión de liberar a su reino de las garras del hechicero Zarok. El juego sería un éxito rotundo, lo cual garantizó que se sacara una secuela 2 años después, el cual también recibió buenas críticas. Lamentablemente, durante el desarrollo de la que iba a ser la tercera entrega y última parte, la misma sería cancelada y la franquicia sería dejada de lado por un tiempo. Eventualmente la franquicia retornaría no una sino 2 veces en la forma de remakes de su primera entrega, Medieval Resurrection para la PSP y Medieval para PS4. De estos 2 regresos, la versión de PSP es la que más ha sido dejada de lado, al punto de que muchos fans de la saga la consideran un remake indigno de la entrega original, principalmente porque fue conseguido más como una reimaginación del primer título con muchos cambios y no un remake como tal.
Entre los motivos de que esta entrega se vea con malos ojos está el hecho de que esta dejó de lado el estilo visual oscuro y gótico de la primera entrega por una ambientación más caricaturesca y brillante, así como dejar de lado el humor negro que la caracterizaba por un humor más suavizado, el añadir elementos que hicieron que el juego fuera más sencillo entre comillas, como el poder grabar el juego en cualquier momento que uno deseara, a diferencia del juego de PC1 que solo permitía grabar al principio y al final del nivel, la posibilidad de encontrar los cálices, piezas claves del juego, de una manera más sencilla que omitían algunos de los icónicos niveles del juego original y por supuesto la presencia de Al-Salam, un personaje que nos guiaría a lo largo de la aventura pero que de una manera bastante molesta. A pesar de todos estos elementos, este remake de Medieval de hecho es bastante competente, sus controles son impecables, el diseño de niveles es bastante bueno y el sistema de combate está bien pulido, y a todo esto se añade que su banda sonora es impresionante e incluso superior al original. En un todo, y siendo honestos, esta entrega de PSP consiguió mejorar varios de los elementos de la PlayStation 1, así que ustedes deciden, pueden darle una oportunidad a esta entrega de Sir Daniel Fertesque, la verdad es que yo sí se los recomiendo. Número 3. Donkey Kong Game Boy. Y ahora nos toca hablar de un clásico, y vaya clásico, ya que no se puede hablar de la historia de los videojuegos sin pasar por el inolvidable Donkey Kong para arcades, el cual ayudó a definir toda una generación de jugadores junto con otras joyas de la época como Q*bert, Galaga o Centipede. Pues varios años después, cuando Nintendo lanzó una reedición de Donkey Kong para su portátil Game Boy en 1994, la sorpresa para todos quienes lo probaron en su momento fue enorme, ya que si bien el juego se presentaba como el clásico Donkey Kong, tenía varias cosas nuevas, como un rediseño para Donkey, Mario y Pauline, así como nuevos saltos para Mario. La cosa cambiaba radicalmente era al final del juego, luego de la derrota del gorila, donde de la nada el juego nos presentaba no uno, ni dos, ni tres, sino 9 mundos nuevos a explorar. Cada nuevo mundo presentaba mecánicas nuevas, nuevos puzzles a resolver, nuevos enemigos, hasta batallas de jefe, haciendo de la experiencia de jugar este Donkey Kong algo único y que dejaba al original de arcades como un juego de niños. Lo más curioso es que esta maravilla de remake serviría de base para la subsaga de Mario vs Donkey Kong, copiando su mismo concepto e ideas de gameplay. Sin dudas un remake que vale la pena probar, aunque sea por curiosidad y experimentar una parte de la historia de los videojuegos. Número 2. Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate DX. La franquicia de Pokémon es otra saga que para nada es ajena al fenómeno de los remakes, y es que desde la tercera generación y más o menos al ritmo de la salida de cada nueva consola de Nintendo ha estado acompañada de su respectivo remake de Pokémon de la saga principal, siendo algunos de ellos sumamente amados como el caso de Heart Gold y Soul Silver, o sumamente polémicos como las ediciones Diamante y Brillante y Perla Reluciente. Pero en este caso no voy a hablar de ninguno de los remakes que todos conocemos y que sin dudas han sido referenciados en muchos tops, sino que en este caso voy a hablar de un remake que pasó muy por debajo de la mesa, más que todo porque es un remake de un spin-off de la franquicia. En este caso hablo de Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate DX, título lanzado en el 2020 y que es un remake de los títulos de Pokémon Mundo Misterioso, Equipo de Rescate Rojo y Azul, que fueron los primeros títulos de esta subsaga que salieron por allá en el año 2006. Para aquellos que no conocen esta subsaga de Pokémon, se trata de un spin-off perteneciente al género Dungeon Crawler. En ella seremos un humano que por alguna misteriosa razón se ha convertido en un Pokémon y que ha sido transportado a un mundo donde solo habitan estas criaturas y estas pueden hablar. El sistema de juego se caracteriza por la exploración de mazmorras, donde deberemos de realizar diferentes objetivos y donde tendremos la posibilidad de reclutar Pokémon que se podrán unir a nuestro equipo haciendo uso de un sistema de combate muy diferente al de la saga principal. A la fecha la misma cuenta con 7 títulos lanzados para diferentes consolas, siendo una de dichas entregas este remake. Y personalmente debo de decir que el resultado final con este título fue bastante satisfactorio, ya que mejoró en muchos aspectos al juego original, comenzando con el apartado gráfico, donde pasamos de tener modelos en sprite en 2D a modelos 100% hechos en 3D. Ahora podemos seleccionar libremente a nuestro Pokémon inicial, a diferencia del anterior, donde dicha selección era por medio de un cuestionario. La música, si bien es la misma, suena mucho mejor, ya que no tiene las limitaciones de la Game Boy Advance. Se añadió un botón de búsqueda automática en las mazmorras, ahora podremos mega evolucionar a nuestros Pokémon. Se cuenta ahora con cinemáticas bien hechas, la dificultad de combate en las mazmorras ha aumentado, en especial con los jefes. Ahora podemos llevar un equipo de hasta 8 miembros en contraposición al original donde solamente podíamos llevar 4 Pokémon a la vez. La subida de nivel ahora ya no es tan complicada en el dojo Makuhita y ahora podemos seleccionar libremente a qué miembro podemos controlar en las mazmorras.
Eso sí, el juego también tiene sus cuantas carencias, como que ahora no podemos explorar las zonas de recreo de nuestros compañeros como en el original, siendo estas más bien cajas de selección. No podemos explorar la ciudad con cualquier miembro del equipo en el postgame y ahora no contamos con el ataque básico, restringiéndonos el uso de ataques que hacen uso del PP, cosa que nos obliga a planificar muy bien nuestras incursiones en las mazmorras. Aún así, yo siento que este remake mejora y entrega una experiencia bastante superior al original de Game Boy Advance y Nintendo DS, que si bien siguen siendo buenos por la nostalgia, este juego sin dudas es mucho mejor. Yo personalmente se los recomiendo. Número 1. Castlevania Dracula X Chronicle. Y ahora nos vamos con otro título remake que salió para la PSP, en este caso de la saga Castlevania, con Castlevania The Dracula X Chronicle, título del año 2007 que resulta ser un remake del título Castlevania Rondo of Blood de PC Engine y Super Nintendo, título reconocido porque se nos introdujo al personaje de Richard Belmont por primera vez. Esta versión en esencia es exactamente igual a la original, conservando la misma historia, pero construido totalmente desde cero con una estética en formato 2.5D, con modelos de los personajes rediseñados en 3 dimensiones. Las cinemáticas están completamente remodeladas con nuevas actuaciones de voz y lo mismo ocurre con las conversaciones entre los personajes, además de que se dejó de lado el diseño de anime de los mismos por un diseño más gótico. Los escenarios y fondos de algunos niveles fueron modificados, como por ejemplo el del escenario 5. La banda sonora también fue cambiada, añadiendo temas con un tono más oscuro para ayudar en la ambientación. También es notable que la dificultad del juego fue balanceada gracias a que las mecánicas clásicas fueron rehechas para una jugabilidad más fluida, aunque en otro aspecto, como en el caso de los jefes, la dificultad aumentó. Por ejemplo, tenemos una tercera transformación para Drácula en la batalla final, además de que los mapas fueron ampliados añadiendo nuevos puzzles y secretos. Pero hay algo más por lo cual este juego es destacable y tiene que ver con el hecho de que en el mismo contamos no con un solo juego, sino con 3. Sí, han escuchado bien, 3 juegos en un solo disco, ya que una vez completada la historia principal del remake podremos desbloquear 2 nuevos juegos, por un lado el Rondo of Blood original y por el otro lado el Symphony of the Night, título que resulta ser la secuela directa de este título. Así que mi recomendación es que prueben este juego, tanto si son fanáticos de la saga Castlevania como si no. Y bueno amigos, este vendría siendo mi selección de remakes. Espero que esto ayude a que los mismos lleguen a ser jugados y probados por muchas más personas. Pero ahora díganme, ¿conocen algún otro remake que merece más reconocimiento? Si es así, no duden en escribirlo abajo en los comentarios que los estaré leyendo. Síganme en mis redes sociales para ver más contenido y no olviden darle like y suscribirse por si aún no lo han hecho. Yo soy su amigo El Geek Infinito, nos vemos hasta la próxima. Chao.